Bueno, las denuncias de abuso al obispo auxiliar de Santiago, Cristian Roncagliolo, y el sacerdote jesuita Felipe Berríos han vuelto a poner a la iglesia en el foco. Vamos a analizar el tema. Tenemos hasta ahora el contacto con Marcial Sánchez, historiador experto en iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes ya, son pasadas las 12. Si estamos con problema, no lo podemos escuchar. Probablemente esté muteado. ¿Me escucha? Ahí sí. ¿Marcial? Ahora se escucha. Ahora se escucha. Bueno, yo hacía la introducción planteando estos últimos casos. Quería preguntarle, esto ya es algo que se ha instalado en varios años, en situaciones donde figuras importantes, relevantes, algunas también, podríamos decir, hasta con un peso mediático, se ven envueltas a denuncias de esta índole. Entonces, ¿cómo analiza usted esta situación que ya podríamos decir es permanente en torno a la iglesia? Mira, Viviana, es una situación bastante lamentable que nosotros estamos viviendo ya desde el 2010 en adelante. Hay que recordar, para poner en contexto la respuesta que te voy a dar, el 2018, los obispos fueron a Roma, el mismo Papa les dijo que en Chile habían abusos de conciencia, abusos de poder y abusos sexuales, y más aún dijo que había encubrimiento. Por lo tanto, y ahí los obispos presentaron sus renuncias. Pero tú sabes que de ahí en adelante solamente se han nombrado 5 obispos nuevos, porque los otros obispos se han trasladado de un lugar a otro. Tenemos obispos en Copiapó, Iquique, San Felipe, Chillán y Osorno, que son los obispos nuevos, de acuerdo, que vienen después de esa ida al Vaticano en aquella oportunidad. Entonces, cuando uno observa eso, porque los otros los fueron cambiando, es la misma generación de obispos la que está hoy día gobernando la Iglesia Católica chilena. Es la misma generación de obispos que presentó su renuncia, es la misma generación de obispos que tenía nexos y sabía de ciertas situaciones debido a que hoy día algunos están siendo imputados y están siendo investigados. Yo lamento profundamente que la justicia chilena, después de que el fiscal Arias haya dejado todos estos casos por una situación personal de él, estos casos se derivaron en diferentes fiscalías, pero no han avanzado los casos, y en el tema judicial chileno. Ahora, en el eclesiástico sí han avanzado algunos casos, fundamentalmente las órdenes en las congregaciones. Estamos hablando de muchos casos, estamos hablando de más de 400 casos de Viviana. Por Marcial, lo tanto, no es menor. Sí, no es menor, y me quiero detener un poco en lo que usted plantea, decir de que efectivamente no ha existido un recambio en las autoridades de la Iglesia. ¿Y eso qué significa, a su parecer? ¿Redes de encubrimiento, redes de protección? Mira, el Papa Francisco hace un tiempo atrás que ya está muy preocupado de este tema de los abusos. Hoy día tenemos un chileno, Juan Carlos Cruz, ahí al lado, trabajando, de acuerdo, codo a codo con él por este tema. Y el mismo Juan Carlos Cruz, cuando no ha tenido la oportunidad de leerlo o conversar con él, el mismo él dice, de acuerdo, que es muy difícil. El Vaticano dice que hay que hacer ciertas cosas, pero muchas veces hay diócesis que no las hacen. Por ejemplo, se crean situaciones de escucha para las víctimas, pero quedan ahí. Se hacen ciertas investigaciones, pero no se llega al fondo de los asuntos. Entonces, ¿qué está pasando? Que efectivamente desde el propio Vaticano hay una lucha muy fuerte entre el Papa Francisco y sectores conservadores que vienen de diferentes diócesis en diferentes partes del mundo, y también cardenales, que lamentablemente no quieren que esto siga avanzando. Y lo digo porque es así, ¿de acuerdo? O sea, usted dice que a pesar de todos estos escándalos y todas estas denuncias, esas redes de protección o esas, sobre todo, voces más conservadoras, siguen teniendo poder para que efectivamente exista una revisión o un cambio fundamental en algo que obviamente estamos hablando de delitos en muchos casos. Entonces no estamos hablando solamente de una cosa que uno esperase que la Iglesia tomase cartas en el asunto, sino que efectivamente revisar cómo se naturalizó el cometer delitos de esta índole dentro de una institución. Yo estoy de acuerdo con su afirmación, Viviana. Efectivamente es así. Lamentablemente la Iglesia chilena no ha tenido un recambio adecuado y correcto en la búsqueda de la transparencia de la propia Iglesia. Yo lamentablemente, es decir, yo lo siento y lo lamento mucho por los católicos y por muchos sacerdotes y religiosas que hacen su trabajo, ¿ya? Porque esta jerarquía
donde no se ha cambiado y sigue actuando de la misma forma. Ahora, no todos, esto es bien importante, por eso te dije que hay 5 cambios, 5 personas nuevas, pero siguen siendo una minoría al interior, ¿de acuerdo? Y tratan efectivamente de plantearse estos puntos. Mira, el tema es el siguiente, que estamos hablando de una institución que es jerárquica, es el Papa el que los cambia. Por eso que se le critica a veces desde este propio país, de algunas instituciones o algunas personas critican al propio Papa porque efectivamente no ha hecho los cambios como debía ser. El tema en un principio era que no había personas, ¿de acuerdo?, para poder tomar estos cargos. Y era efectivo eso. Sabemos a ciencia cierta que el Papa ha recibido muchos antecedentes de posibles obispos y muchos de ellos no han querido aceptar. Porque efectivamente dentro de la propia conferencia episcopal existe, y es muy lamentable lo que voy a decir, pero existe una cofradía que no deja que esto avance. Y esa cofradía le ha hecho muy mal a la Iglesia. Y cuando uno conversa con ellos o uno los escucha, ¿de acuerdo?, da la sensación de que ellos están haciendo muchas cosas. Entonces yo estoy convencido que ellos están muy convencidos de lo que hacen y creen que lo están haciendo bien, pero seguimos avanzando a goteo y seguimos sabiendo de problemas dentro de esa institución, ¿de acuerdo?, con respecto a este tema lamentable de abusos. Por favor, esto que la gente lo sepa, son abusos, son delitos cometidos a personas que hoy día son adultas, pero que fueron menores de edad, que tuvieron confianza en estos sacerdotes, que tuvieron confianza en abrir sus puertas y sus corazones, ¿de acuerdo?, para ser orientados, y estas personas cometen estos abusos. Muchos casos han sido estudiados, sí, pero sí, muchos quedan todavía ahí. Totalmente, porque toma mucho tiempo, porque sobre todo cuando hablamos de niños, de menores de edad, este es un proceso difícil y sobre todo por un punto que usted aborda, porque hay relaciones familiares, relaciones de confianza, relaciones que pueden ser hasta de idolatría, de referentes, en el caso de muchas personas que han sido víctimas de esta situación. Pero sobre todo quería preguntarle su condición de historiador, de especialista, de investigador de la Iglesia, ¿por qué hay un modus operandi y una situación que se repite? Y a su juicio, ¿cómo podemos avanzar? Porque efectivamente ya esto no es un hecho aislado, es una situación que se ha dado durante muchos años. Hay acá también aspectos que tienen que ver con las redes de protección, el encubrimiento, que sabemos que es fundamental, pero ¿qué ha ocurrido en una instancia como la Iglesia, con sus características, con el rol, con el tema hasta del celibato, que muchas veces la gente trata de entender y explicarse qué es lo que pasa, que hay un modus operandi, que hay una situación que se repite, donde hay actos de esta envergadura y que muchas veces están relacionadas además con una cierta cercanía en el caso de las personas abusadas? Lo que pasa es que históricamente cuando uno estudia la Iglesia, la estudia bajo varios parámetros. En mi caso particular me he preocupado de estudiarla bajo la estructura de poder. Entonces, cuando uno observa que la Iglesia tiene un poder terrenal y también trascendente, en donde tú tienes un confesor, ¿de acuerdo?, en donde tú le cuentas todas tus cosas, y sabemos a ciencia cierta, a la luz de las investigaciones que se han hecho en Chile y también fuera, que esa confesión es mal utilizada por algunos sacerdotes para extorsionar, hasta llegar a extorsionar a la persona que está confiando en esa persona. O muchas veces se abrieron estas puertas. Mira, la Iglesia se separa en el año 1925. De ahí en adelante la Iglesia empieza a caminar sola. Y tú te das cuenta de los esfuerzos que hace esta Iglesia Católica, de acuerdo, por seguir ayudando a esta sociedad que estaba cimentándose en el siglo XX para poder, obviamente, colocarse al alero de lo que estaba sucediendo también en el exterior. Éramos un país aislado. Recuerden que hacia el año 1960 recién nosotros empezamos a tener aeropuertos que podían efectivamente llevar gente fuera de Chile. Y desde ahí en adelante empezamos a tener mucho más conexión, que hoy día obviamente las nuevas generaciones les cuesta entender. Entonces éramos un pequeño país, solamente hoy día seguimos siendo un pequeño país de 18 millones de habitantes, donde hay instituciones que han estado de por sí en toda la historia de Chile, y una es la Iglesia Católica. Las mejores personas de las familias llegaban a la Iglesia Católica o llegaban al ejército. Por tanto, ¿por qué? Porque era una estructura de poder. El tema es que después de la dictadura militar, donde aparece el cardenal Raúl Silva, que efectivamente la Iglesia Católica tiene un fundamental desarrollo en los acontecimientos posteriores y la salida del propio dictador Pinochet, ¿de acuerdo? La Iglesia tiene mucho que ver y el cardenal Raúl Silva también tiene mucho que ver. Es un hombre un hombre íntegro que estuvo ahí trabajando, ¿de acuerdo?, a través de, primero,
un movimiento llamado ProPaz y después Vicaría Solidaridad. Hasta llegar al año 1990. Y ahí yo quiero detenerme porque resulta que ahí se produce un freno, ¿de acuerdo? Y ahí entran otros personajes a la palestra. Por ejemplo, el cardenal Errázuriz, un hombre que había estado fuera de Chile mucho tiempo, ocupando cargos en Schoenstatt, de acuerdo, nada menos que fue uno de los hombres más importantes de Schoenstatt. Fue el que estuvo a cargo y llega a Chile. Y este hombre llega a Chile con un boato distinto, con una forma distinta de hacer iglesia. Un hombre más conservador, una iglesia que estaba volcada hacia la gente, volcada hacia los problemas de la gente, se va hacia adentro y empieza lo que es la piedad, y empieza lo que es el temor a Dios nuevamente, que estábamos dejando de lado, de acuerdo, desde el año 1960 y algo, donde se produce Vaticano II. Ahí se produce un hito. Empiezan nuevamente a producirse situaciones a nivel, por ejemplo, de lo que son los textos escolares de religión. Entonces, el ser humano, es decir, la iglesia empieza a cerrarse y empiezan a haber cuotas de poder importantes. Aparece un personaje como Angelo Sodano, un personaje que ya venía, ¿de acuerdo?, nombrado por el Papa en aquella época para hacerse cargo acá, ¿de acuerdo?, en su nombre, en su presencia. Bueno, y Angelo Sodano, obviamente que lamentablemente es una persona que va ayudando en que se vaya colocando esta verdadera cofradía del poder. Y esta cofradía del poder, lamentablemente, Viviana, algunos de ellos se mantienen hasta el día de hoy. Y le han hecho mucho daño a esta iglesia, que ha hecho mucho bien en la historia de Chile por este pequeño país. Y pensando en cómo recuperar, pero sabiendo que es fundamental, primero, la búsqueda de la justicia, que eso es lo fundamental. Quería preguntarle por las investigaciones canónicas, por ejemplo, la que está en el caso de Felipe Berríos, porque también hay desconfianza en esta instancia y muchos sienten que aquí tiene que ser obviamente el poder civil, tiene que ser una investigación que no pase por el ámbito religioso, la que pueda dar también un término a este tipo de situaciones. Para usted, ¿hay garantías en las investigaciones canónicas de estos casos? Es muy complejo ser juez y parte. Y esta institución jerárquica se ha dado una estructura. Esta estructura ha ido variando en el tiempo con el Papa Francisco a través de un vademecum, el qué hacer cuando hay abuso, hay denuncias de abusos. Claro, efectivamente cuesta entenderlo desde fuera, pero la Iglesia trata de generar una forma de parar esto dentro de sus propias puertas. Imagínate solamente que estamos hablando a nivel mundial, de acuerdo, de miles y miles de casos que han ido apareciendo de abusos de menores por esta institución. Es decir, no estamos hablando de dos casos. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que hay que hacer, mira, yo soy un convencido pero ya estoy absolutamente convencido hace un rato ya, y más aún ahora con el tema del sacerdote Berríos, y por esta denuncia, de acuerdo, que está floreciendo a la luz de lo que sabemos que habría dicho Ana María Celis, de acuerdo, de un obispo auxiliar como el señor Rocagliolo, mira, yo creo que ya es necesario, de acuerdo, que se genere una comisión. Ahora, ¿se han generado comisiones en el mundo? Sí, varias. En este aspecto sí. ¿Y sabes por qué se han hecho? Porque cuando nosotros tenemos un país como Chile, donde la fe católica sigue siendo todavía un 43% de la población, donde la historia de Chile ha sido firmada por la Iglesia Católica en muchos de sus hitos, obviamente que se necesita una comisión. Y si esa comisión nace desde el Estado, a lo mejor yo creo que va a dar más garantías. Y si esa comisión, no sé, parte del propio presidente, en este caso el presidente Boric, de acuerdo, firma la creación de una comisión, yo creo que es importante. Y ahí hay que estar. ¿Y por qué digo que hay que estar? Porque es muy fácil que yo venga a decirte a ti, de acuerdo, Viviana, hay que hacerla y no participar. No, hay que estar. A mí me consta que hay gente que sabe de estos temas, de acuerdo, que estamos muy preocupados de estos temas y que efectivamente hay que hacer una investigación profunda. ¿Desde cuándo? Yo me atrevería a partir desde el año 25, desde el año 1925 en adelante. Hay países que lo han hecho desde el 40, otros del 60, desde que nos separamos. Y ahí como una comisión de justicia y reparación en torno al tema, dice usted. Una justicia, claro, una comisión de justicia y reparación, de acuerdo que
no sé, en 2 años, ¿de acuerdo?, pueda sacar luces y no sigamos con este goteo, porque yo creo que es muy complejo para cualquier católico que va a misa permanentemente, o cualquier sacerdote, insisto, sacerdote, monja y también obispos, ¿de acuerdo?, que están tratando de hacer bien su pega y que siga permanentemente, ¿de acuerdo?, saliendo esta noticia, permanentemente sigan habiendo estos personajes y obviamente ellos están muy claros que hay una política de encubrimiento y muchos laicos, muchos sacerdotes han tratado de esto, de seguir avanzando, pero como lo hicieron en Francia. En Francia salieron muchos casos, ¿de acuerdo? Pero hablando con gente que estuvo dentro de ese proceso de investigación, el proceso francés, en lo personal, ¿de acuerdo?, se sienten más tranquilos porque obviamente los católicos pueden salir con la cabeza muy en alto, ¿de acuerdo?, a la calle. Yo creo que eso es muy importante que ya se genere en este país. Somos pocos, pero dignos. Y yo creo que la dignidad es la prioridad, no cabe duda. Sí, pensando sobre todo en la situación de las víctimas de estos hechos. Muchísimas gracias, Marcial, que esté muy bien. Gracias por su tiempo y la conversación y análisis. No, gracias a ustedes por la invitación y que estés muy bien tú también.